Radio 5. Cádiz. Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a Salud Pública. Está en los estudios de Radio Nacional de España el responsable de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Cádiz, Antonio Trujillo. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. ¿Siguen estando estigmatizadas las personas que sufren enfermedad mental? Sí, sin duda. Las personas con enfermedad mental, concretamente lo que hoy conocemos como trastorno mental grave, y dentro de este grupo las personas con esquizofrenia. La principal consecuencia de la estigmatización es la discriminación. Bueno, quizás convenga decir que la estigmatización, es que la palabrita... La palabra no ayuda. Sí, pues es la consecuencia del temor ancestral que los seres humanos tenemos a la locura, ¿no? Tanto individual como colectivamente. En este sentido se ha desarrollado una serie de ideas erróneas acerca de la enfermedad mental, como es que, por ejemplo, la enfermedad mental es incurable o es intratable, la enfermedad mental pues sería contagiosa, los enfermos mentales solo dirían tonterías, surdeces, serían incapaces de tomar decisiones más o menos consecuentes. Y sobre todo de forma muy importante, que los enfermos mentales son peligrosos o violentos, ¿no? Sí, porque supongo que muchas personas asocian enfermo mental con los pacientes de los antiguos centros de tratamiento, con los locos, lo que se decía en la calle locos, pero ciertamente el trastorno mental o las patologías de salud mental abarcan a mucha gente, y mucha gente que puede hacer una vida, o que hace de hecho una vida normal, ¿no? Sí, de hecho, la gran mayoría, un poco volviendo a lo anterior, la gran mayoría de los pacientes mentales no cometen actos violentos, ¿no? Bien, es verdad que cuando se comete algún acto violento, pues esto tiene en los medios de comunicación una significación, resulta muy llamativo desde el punto de vista de las noticias, ¿no? Y aquí quería yo hacer incidencia en lo importante que es el papel de los medios de comunicación en el traslado de este tipo de noticias. Los medios de comunicación generalmente tratan estas noticias, por un lado, haciendo énfasis en el carácter de enfermo mental del hecho, y segundo, pues atribuyendo todo hecho desconcertante o todo hecho brutal a un enfermo mental, ¿no? Cuando realmente la maldad no está necesariamente relacionada con la enfermedad mental, ¿eh? Es decir, hay actos brutales, actos de maldad que no están cometidos, la mayoría de ellos, por pacientes mentales. En cualquier caso, los enfermos mentales tienen muchas más posibilidades de ser víctimas de actuaciones violentas o de maltrato que de ser ellos los sujetos que lo cometen. Esto es, ¿podría explicarlo un poquito? Es un poco paradójico, por lo menos Sí, bueno, la inmensa mayoría de los pacientes mentales son personas que pueden ser objeto de maltratos en la vía pública, que pueden ser objeto de abusos, dado que son pacientes generalmente muy encerrados en su mundo, y bueno, generalmente pueden ser objeto, pues eso, de burlas, de maltratos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la casuística de actos, podemos decir, violentos o criminales producidos por los pacientes mentales no son superiores a la población normal, incluso en algunos casos inferiores. Y son muy frecuentes las enfermedades mentales. En algún sitio he leído que afectan a 1 de cada 4 personas. No sé si es una estadística acertada, ¿es más o menos esto? Sí, bueno, es una estadística bastante acertada para Europa, ¿no? Nosotros estamos, afortunadamente, un poquito inferior. Hay un estudio, que es el estudio ESEM, que se hizo sobre una población de 220 millones en 6 países europeos, los 6 países más poblados de Europa, y se entrevistaron más de 21.000 personas, y la conclusión a la que se llegó es que aproximadamente el 25%, 1 de cada 4 personas, había tenido a lo largo de su vida algún problema de salud mental, y 1 de cada 10 en el último año. Concretamente en España la cifra es ligeramente inferior, en nuestro contorno, en Andalucía, según también la encuesta nacional de salud, pues estamos en el orden de un 20%, de los cuales pues la afectación sería de un 15% en los varones y un 25% en las mujeres, que siempre enferman más que los hombres, son más pacientes
pacientes de salud mental. La epidemiología en niños es similar, del 20%. ¿Y la salud, el trastorno mental, perdón, se puede curar, se cura? Bueno, antes quería decir que las enfermedades graves, me quedó un poco de la pregunta anterior, que las enfermedades graves, la epidemiología, la prevalencia, es decir, el número de casos que hay en un momento dado acumulado, pues está entre 1,5 y 2,5 por 1000. Las enfermedades más graves, lo podemos considerar los trastornos mentales graves y concretamente y dentro de ellas como forma más significativa la esquizofrenia. En cuanto a si son curables o no, cuando vemos la extensa lista que hay de procesos de enfermedades, las clasificaciones nosológicas, pues nos encontramos que gran parte de ellas, cuando las repasamos, pese a un concepto, a una idea inicial pesimista que podría haber, cuando vemos toda esa relación de enfermedades, vemos que una gran parte de ellas sí son curables, son otras que tienen más carácter estructural, son mejorables o adaptables. Y con respecto a las graves, que se tiene un concepto también de que no tienen cura, en principio, esto es otra de las ideas erróneas, podríamos decir que aproximadamente un 20% pues tienen a lo mejor un episodio en su vida y después se recuperan totalmente. Un 35% suelen tener más de un episodio, pero dejan una mínima afectación o casi nula. Y después hay un 8 o 10% que con un solo episodio sí dejan deterioro y un 30 y tantos % que con varios episodios dejan un deterioro importante y acumulativo. Podríamos decir que, por lo tanto, casi la cosa en las enfermedades graves está a la mitad, incluso un poco superior al 50% las que tienen posibilidades de adaptarse y llevar una vida más o menos adecuada. La estigmatización que hemos hecho referencia antes, ¿puede motivar que haya personas que sean reacias a solicitar ayuda a un especialista? Sí. Hombre, de alguna manera no es lo mismo para gran parte de las personas ir a salud mental que ir a medicina interna. Entre otras cosas porque ir a medicina interna connota de tu cuerpo y ir a salud mental connota de tu persona, ¿no? Pero es verdad que ha habido un cambio histórico en los últimos años tremendo y hoy es bastante natural, es aceptado y esto se debe sobre todo a los derechos, ¿no? A las leyes también, porque la Ley General de Sanidad en su artículo 3º dedicado a la salud mental, su título 3º, homologaba de alguna forma, equiparaba absolutamente los pacientes mentales y la prestación en salud mental a cualquier otra disciplina sanitaria, cualquier otro campo de atención sanitaria. Por lo tanto, el esfuerzo que han hecho las leyes, la legislación en este sentido ha sido muy importante hasta el punto de que ya hoy efectivamente no tiene nada que ver con hace 30 o 50 años. Hoy los pacientes consultan con mucha más naturalidad. ¿Y hay edades de nuestra vida en las que seamos más vulnerables a posibles enfermedades mentales? Bueno, las estadísticas dicen que conforme aumenta la edad, a partir de los 55, 60 y tantos años, pues empieza a producirse una mayor prevalencia y además una mayor diferencia entre sexos. Es decir, también hay la de las mujeres, que las mujeres consultan, son más consultantes. ¿Por qué? Pues bueno, pues se puede entender que a partir de determinada edad se acentúa, bueno, aparte de que hay más prevalencia de cuadros depresivos, se acentúan situaciones sociales de soledad, aparecen enfermedades de salud, orgánicas con más frecuencia y todos estos factores parece que hacen que a partir de esa edad seamos más vulnerables. Tenemos como espectadores hoy en esta entrevista alumnos del Instituto Columela, adolescentes. No sé, la adolescencia y el trastorno mental, cómo se lleva. Supongo que es una edad muy complicada para decir, tengo un problema, voy a acudir a un especialista. Es una edad complicada, ¿no? Esta. Bueno, es una edad, podemos decir que es una edad de transición, ¿no? Es una edad, es una situación muy importante porque uno puede tener la sensación de estar como perdido, ¿no? Es una edad de tránsito entre la vida infantil y prepararte para la vida adulta y entonces se produce lo que realmente es una crisis de identidad, es decir, un cambio. De esa crisis de identidad, pues por lo general se suele salir bien,
Pero claro, es un estado convulso, es un estado donde se puede sentir, los jóvenes se pueden sentir como perdidos hasta que se van aclarando un poco, se van produciendo las identificaciones, cuál es el proyecto de identidad para el futuro, y bueno, es un proceso de transición en la vida. ¿Y cuáles son las enfermedades o los trastornos mentales más frecuentes? En el caso de los adolescentes, supongo la anorexia, la bulimia, no sé si... Bueno, los adolescentes exactamente, no sé, los niños desde luego el trastorno por hiperactividad y los trastornos de conducta hasta la población, hasta los 14, 15 años puede ser los cuadros más frecuentes. Los adultos, por el estudio este que le nombraba antes, el estudio ESSEN, parece que los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos y el alcoholismo, esos son los 3 datos. Ahora, nosotros estamos particularmente interesados en los procesos graves, y los procesos graves, ya le digo, está entre el 1,5 y el 2,5 por 1000 de la población, es decir, cada 2 personas, 3 personas, cada 1000 tendrían una enfermedad mental grave. Recordamos a los oyentes que estamos en conversación con el responsable de la Unidad de Salud Mental de Cádiz, Antonio Trujillo. ¿Qué cometidos, qué es y qué cometidos tiene una unidad de gestión clínica de salud mental? Bueno, una unidad de gestión clínica no es nada más que la forma que nos organizamos en el sistema sanitario público para atender problemas de salud de la población, en este caso problemas de salud mental. Es lo que de alguna forma viene a ser lo que tradicionalmente se consideraba un servicio. La diferencia está en que, bueno, en teoría hay una mayor descentralización, más participación de los profesionales y también se trabaja por objetivos, objetivos que son posteriormente evaluados. ¿Cuál es nuestro cometido concreto? Pues atender a la población en sus problemas de salud mental, la población de Cádiz y San Fernando, que es la que es nuestro ámbito de competencia, y fundamentalmente en temas asistenciales, pero también cooperación con otros sectores, pues en temas de promoción de la salud, de prevención, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Nos quedan medio minutos. Una curiosidad, no sé si nuestra zona, con el Levante, por ejemplo, tiene algún elemento especial en relación con este tipo de trastornos. Bueno, no sé, esto es un poco, es un mito también. Sí, un poco especulativo, pero vamos, realmente, bueno, no, yo creo que no sé si es un fenómeno que está bien estudiado. Bueno, la verdad no lo tengo, son cosas que no las tengo muy claras, pero por otra parte es evidente que, bueno, la atmósfera está ionizada, es evidente que tenemos órganos eléctricos como el cerebro, como el corazón, puede haber interacciones. No está claro. Muchísimas gracias, Antonio Trujillo, por atender a Radio Nacional. Muy buenos días.